Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Empezamos hoy, después de la fiesta del bautismo del Señor, empezamos el tiempo llamado durante el año, tiempo sencillamente de seguimiento de Jesús, sin una fiesta importante en el horizonte, como fue nuestra preparación para la Navidad o como será nuestra preparación para la Pascua. Y empezamos este tiempo leyendo un pasaje del Evangelio según San Marcos, en el capítulo primero, un evangelio que nos va a acompañar durante varias semanas en nuestro deseo de también caminar detrás de Jesús. El pasaje de hoy dice así: Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. En este comienzo del anuncio que nos recuerda Marcos, es el único que usa esta expresión, buena noticia. Buena noticia se decía cuando alguna autoridad o el rey tenía algún mensaje para dar, es la buena noticia del emperador o la buena noticia del rey. En este caso, Marcos toma esta expresión que es el sinónimo de la palabra evangelio o la traducción de la palabra evangelio. La buena noticia. Comienza el anuncio de la buena noticia, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Repite, el tiempo cumplido, el tiempo de Dios es en la Biblia siempre tiempo de gracia, de oportunidad, tiempo de favor de Dios. La buena noticia en este caso es, en primer lugar, no solo lo que Jesús dice, su mensaje, aunque básicamente es eso, pero también su persona. Uno podría decir, Jesús es el Evangelio y sus obras, las cosas que hace, en las cuales, tanto en sus palabras como en sus obras, vamos a tratar de detenernos a lo largo de este tiempo a la luz del Evangelio de San Marcos. Y con un llamado a la conversión, es decir, un llamado a disponerse a ver y a escuchar, a hacer una mirada de fe sobre estas palabras y hechos de Jesús que vamos a compartir, acompañada de la disponibilidad que el Evangelio ya nos muestra en los primeros discípulos. Sorprende la iniciativa de Jesús llamando a los discípulos y sorprende la respuesta tan inmediata. Los primeros discípulos dejan todo, incluso en estos últimos dos, en Santiago y en Juan, es muy fuerte la expresión de dejar a su padre con los jornaleros. Está trabajando con su padre en una cultura en la cual la pertenencia a la familia y el respeto por el padre es tan importante. Entonces, esta llamada de Jesús que hace que dejen todo, probablemente invitándonos a quienes empezamos este camino de este tiempo, invitándonos a que nos animemos a dejar todo aquello que pueda presentarse como un obstáculo en nuestro seguimiento de Jesús. Dejar las cosas que pueden ser obstáculo para que libremente nos dispongamos a ir detrás de Jesús, a escucharlo, a mirar. Una invitación que, como recordaba hace poco, exige una conversión en el sentido de un estado constante. La conversión no es una decisión de un solo momento, aunque puede haber habido eso en nuestra vida una o varias veces, ojalá, pero también es la disposición a estar como atentos a las cosas que pueden oponerse al Evangelio, al espíritu del Evangelio, a los valores y a sus criterios, expresados de muchísimas maneras, pero sobre todo probablemente, y acá
tomo algunas palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco dice que hay dos textos que para él son importantísimos y que todos debiéramos leer muchas veces. Uno es el de las bienaventuranzas y el otro es el relato del juicio final, allí donde Jesús dice a los salvados, yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Entonces esta conversión que se nos pide para acercarnos al Evangelio tiene que ver con reconocer que en el mundo en el que vivimos, y no solo en el mundo en el que vivimos, muchas veces dentro mismo de nuestro corazón hay criterios, valores, pensamientos, modos de creer y modos de vivir que están apartándose o están directamente apartados del Evangelio. Basta con mirar un poquito a nuestro alrededor. No son los criterios del mundo para nada parecidos a los criterios que Jesús está regalándonos, proponiéndonos en su camino de evangelización, de anuncio de la buena noticia. Creer que es realmente una buena noticia, que lo que Dios tiene para decirnos es lo que nos hace bien y en definitiva lo único que nos hace bien, creer que el camino que Jesús nos invita a hacer es el camino no solo de hacer la voluntad del Padre, sino, y por eso mismo que es la voluntad del Padre, es el camino de nuestra felicidad. Ojalá podamos iniciar este tiempo con esta expectativa y estas ganas de dejar lo que sea que se oponga al Evangelio, de dejar lo que sea necesario dejar a un costado para poder ir detrás de Jesús, mirándolo, escuchándolo. Ojalá podamos hacerlo juntos en este tiempo y crecer así en el conocimiento y en el amor de Dios y de su voluntad. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.